Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, saludarlas a todos y a todas. Queremos darle las gracias a todos ustedes por participar y por acompañarnos en este taller para medios de comunicación y, por qué no decirlo, también para público que nos esté acompañando no vinculado al mundo de las comunicaciones, público en general, en este taller que se llama Precauciones y consejos para cubrir correctamente el eclipse Araucanía 2020. Hoy día 7, y esto lo estamos llevando a cabo a través de la plataforma Teams, llevamos este taller que va a ser dictado por Nicolás Lira, ya les voy a explicar quién es, que es un destacado periodista que además es actualmente coordinador de comunicaciones y educación del Observatorio ALMA. Esta actividad, para que todos lo tengan claro, está orientada a periodistas y trabajadores de medios que deseen prepararse para cubrir este eclipse total de sol que va a tener lugar en la Araucanía este próximo 14 de diciembre de este año, cerca de las 13 horas. Nosotros vamos a explicar acá qué son los eclipses, cómo se forman los eclipses. Vamos a revisar cuáles son las zonas que en nuestra región de la Araucanía y en general las zonas que se ven involucradas con el eclipse van a tener totalidad de oscuridad, pero también vamos a hablar de los puntos de observación y vamos a ver sobre los equipos correctos que se necesitan para poder observar, para poder grabar y para poder fotografiar el eclipse dependiendo de la situación. Ahora, insisto, si bien el taller está enfocado a periodistas, a fotógrafos, a comunicadores y también a audiovisualistas, acá hay completa libertad para que cualquier persona que sea de público en general pueda perfectamente ingresar y estar viéndolo, porque todos necesitamos tener conocimiento respecto de este maravilloso fenómeno que vamos a tener en unos meses más acá en la región de la Araucanía. En unos meses, yo digo, estamos hablando, ¿cuánto? 9 semanas. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene esta actividad? Vamos a dar a conocer de manera didáctica algunos consejos para utilizar, como les decía, de manera correcta los equipos audiovisuales. Y es importante destacar finalmente, y antes de dar paso inmediatamente con nuestro invitado, que este evento es organizado por el equipo Eclipse Araucanía 2020 del gobierno regional, con la colaboración, por supuesto, de la Corporación de Desarrollo Araucanía y además, esta vez, en esta oportunidad, con el Observatorio ALMA. Muy bien, he dicho demasiado, tiempo ya de empezar rápidamente con este relato, y este relator es, como les decía, Nicolás Lira, es periodista científico que se ha dedicado toda este último tiempo a la divulgación de la astronomía, y él actualmente está trabajando en el Departamento de Educación y Difusión del Observatorio ALMA. Así que, sin nada más que decir, le damos la bienvenida a Nicolás. Nicolás, toda la gente que está mirando a través de este streaming está absolutamente atenta y dispuesta a lo que nos tengas que contar. Hola Santiago, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por seguirnos hoy día. Eh, Nada, pues para mí un placer estar aquí contando un poco sobre el eclipse que se viene. Quedan un poquito más de 2 meses exactamente para el 14 de diciembre. Y la idea hoy día justamente es contar un poco qué es lo que es un eclipse, para que lo entendamos desde el punto de vista científico, un poco qué es lo que es, cómo se forma, y también dar bastantes consejos sobre la seguridad tanto para los ojos como para los equipos que ocupemos para cubrirlo, para fotografiarlo, para grabarlo, y también algunos tips para lograr las mejores tomas. Obviamente, eso junto con el profesionalismo de los distintos audiovisualistas, fotógrafos, camarógrafos, periodistas que hagan la cobertura, la idea es que cada uno después logre el producto de la mejor forma posible. ¿Ya? Nicolás, Voy antes a... que partamos, sí, antes que partamos, Sí. iba a sugerirle a la gente que, y explicarle más o menos el sistema. Tú vas a relatar alrededor de 30 minutos a modo de ponencia de relato, y luego va a haber una sesión de preguntas. Entonces, cualquier persona que quiera hacer sus consultas la puede hacer a través del chat de Teams, y nosotros después vamos a estar seleccionando, obviamente con respeto al tiempo, para que no nos pasemos mucho la hora, vamos a mencionar las mejores y estas tú las vas respondiendo. ¿Te parece? Me parece, y si en algún Ya, momento sale una pregunta como que valga la pena incluso interrumpir la presentación, no tengo ningún problema. ¿Ya? perfecto. Adelante, Nico, entonces. Ya, entonces, esta es la que tengo que compartir. ¿Están viendo la presentación? ¿Aló? Sí, ahí va a aparecer, ligerito, ahí la van a programar para que pueda aparecer en pantalla.
Un segundo, están ahí colocando, precisamente ya entró en el sistema tu... Entonces ahora lo van a colocar en lo que corresponde a la sesión de chat. Aquí hay una sala previa donde hay muchas personas que están conectadas y se van a ir seleccionando. Ahí está precisamente, Nico. Vamos. Súper, ya lo están viendo entonces. Sí, todos lo están viendo. Adelante con toda confianza. Súper, muchas gracias. Me avisan cualquier cosa si se deja de ver también. Ya, entonces, hoy día les puse aquí un pequeño programa. Vamos a ver qué es lo que es un eclipse y cómo se produce, cuáles son las particularidades del eclipse 2020 en la Araucanía, unos tips para elegir un lugar desde el cual cubrir el eclipse y, por último, las precauciones de seguridad y, junto con eso, las recomendaciones en tanto la elección del equipo o ¿cómo se llama? Y de cómo hacer para que se vea bien esto, porque obviamente una cosa es fotografiar o grabar objetos que están iluminados por el sol y otra cosa es grabar o fotografiar el sol, que es el objeto más brillante que podemos tener en nuestro encuadre. Bueno, estas imágenes, esta primera ratón de imágenes la saqué de un video súper bueno que hizo el Planetario USACH, que explica muy bien cómo se forma un eclipse. No les voy a hablar de ponerles el video, pero si después les quedan dudas, también lo pueden ir a ver, buscar en YouTube cómo se forma un eclipse. Planetario USACH es excelente el video, realmente muy bueno, dura 3 minutos. Aquí vemos cómo está, ustedes ven no ven el cursor porque ni yo lo veo, ya. Ven el sol al centro, la Tierra, disculpen que mire un poco para el lado, pero me queda en la pantalla acá al costado la presentación, ¿ya? La Tierra y la Luna es ese puntito blanco más lejano, ¿verdad? Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra va girando también al mismo tiempo que la Tierra y la Luna van girando alrededor del Sol. Entonces pasa que de vez en cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean. Y cuando se alinean, estando la Tierra por la parte externa o sea, la Luna por la parte externa de la órbita terrestre, tenemos lo que se llama un eclipse lunar, ¿verdad? Y eso pasa porque la Luna entra en la sombra proyectada por la Tierra a partir de la luz del Sol, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que se oscurece la Luna. No desaparece totalmente porque la atmósfera terrestre desvía algunos rayos y por eso la vemos rojiza cuando tenemos un eclipse lunar, ¿ya? Del mismo modo, pero al revés, si la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y se alinean, estos dos dibujos no están a escala, ¿ya? Entonces, y se alinean, tenemos un eclipse de Sol, que es como el que va a ocurrir en diciembre, y la zona de la Tierra que se encuentra en la proyección de la sombra de la Luna es la que va a poder ver este eclipse. Tenemos una zona penumbral, que es más grande, y una zona en la umbra, que es la zona de donde se ve el eclipse total, ¿ya? Pero ¿por qué no tenemos esto? Puesto que la Luna hace una vuelta alrededor de la Tierra una vez al mes, muchas veces la gente se pregunta ¿por qué no hay eclipses todos los meses? Y resulta que la rotación de la Luna alrededor de la Tierra no está alineada con la rotación de la Tierra alrededor del Sol. El plano en que se mueve la Tierra alrededor del Sol se le llama la eclíptica, ¿ya? Y el plano en que rota la Luna se encuentra inclinado 5 grados con respecto a la eclíptica, ¿verdad? Y esto lo que produce es que tenemos nodos que son dos puntos, como el punto amarillo y el otro que no se ve porque está tapado por la Tierra, que se llaman nodos, pero esos nodos van girando también. O sea, el efecto de marea y todo esto hace que estos dos nodos vayan girando por la misma órbita de la Luna, ¿verdad? Entonces vamos a tener eclipses cuando las alineaciones suceden cerca o en los nodos, muy cerca o en los nodos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen no habría eclipse porque la Luna no se encuentra en uno de los nodos, pero si estuviera en uno de los nodos tendríamos un eclipse, ¿ya? Y eso hace que no hayan eclipses cada mes, sino que más bien 2 aproximadamente cada 18 meses,
O sea, en promedio. Va variando, en verdad, pero es más o menos eso. Creo que este es el... Sí. Igual les voy a poner un poco el video, pero un pelín nomás, solo porque quiero poner en eso. Sin audio. Y quiero que vean un poco el movimiento de los nodos, para que se entienda mejor esa parte. ¿Ven? Entonces, al estar aquí se va a inclinar el plano, ahí ven, y al estar inclinado el plano, ya se dan cuenta que no se va a producir la alineación cada vez, ¿verdad? Si vemos ahí, se ve la proyección de la sombra, no llega a la Tierra si es que no está en un nodo. Y aquí va a seguir avanzando. Ahí ven cómo giran los nodos por la misma órbita de la Tierra, de la Luna. Y ahí pueden ver entonces que sí se va a producir la alineación perfecta y la proyección de la sombra correctamente. ¿Ven? Cuando coincide el nodo y se produce el eclipse. ¿Ya? Ahí. Entonces, si no se ve muy bien acá, porque a veces pasa que en las transmisiones no se ven también los videos, los invito a verlo ustedes mismos después. ¿Por qué se produce un eclipse? Lo buscan en YouTube, del planetario USACH. Entonces, pasa que, como bien les mostré, la proyección de la sombra de la Luna sobre la Tierra es bien pequeñita, ¿verdad? Y aquí tenemos este mapa de la NASA con todos los eclipses entre el año 2000 y el año 2025, los eclipses solares, ¿verdad? Y podemos ver que efectivamente, bueno, estas trayectorias se ven aquí como curvas porque la Tierra es redonda y esta es una proyección plana, pero en el fondo son líneas que atraviesan la Tierra, el mapa, y van cubriendo zonas muy pequeñas de la Tierra, ¿verdad? Entonces, para nosotros ver el eclipse, por ejemplo, este del 2019 es el del año pasado en Coquimbo y pasaba también por Argentina, ¿se acuerdan? Y una buena parte del Océano Pacífico. El del próximo año es el del 2020, 14 de diciembre, y este pasa también por Argentina y llega casi hasta África, ¿verdad? Incluso en África hay zonas que van a verlo parcialmente, van a poder verlo parcialmente, y si uno se tomara un barco bastante lejos de la costa, igual, porque las distancias acá son grandes, podría ver la totalidad también, ¿ya? Entonces, eso es el camino del eclipse. Por eso los caminos son tan pequeñitos, porque la zona de la umbra es muy, muy pequeña. La penumbra es bastante más grande y en el caso del próximo año cubre casi cubre la totalidad del territorio nacional, por ejemplo, en Chile. Ahora, la diferencia entre estar en una zona al 99% en que se cubre el 99% del sol y estar en una zona del 100% del sol, para los que felizmente hemos tenido la oportunidad de presenciarlo, es totalmente distinto. Entonces, ese 1% hace una gran diferencia. Aquí yo ocupé ¿qué pasó acá? Aquí. Aquí yo ocupé un sitio web que se llama timeanddate.com, como pueden ver. Es un sitio súper útil para los eclipses, para convertir horarios también, de hecho, pero para los eclipses muy útil porque tiene una función de mapa muy bueno para ver por dónde pasa el eclipse y cómo elegir los lugares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que la zona de la parcialidad va desde Colombia, prácticamente, no, desde Ecuador, perdón, hasta la Antártica, pasando por todo el continente de Sudamérica, cono sur prácticamente, ¿verdad? Entonces, si vamos más al detalle de este mismo mapa, uno puede hacer zoom en el mismo mapa o ponerlo en 2D, y le puede incluso poner la función de probabilidad de nubosidad, que aquí la tengo prendida, y entonces uno puede ir viendo, según los puntos que uno va seleccionando, va a mostrarnos bastante información esta página web. Es muy buena para organizarse, para ver el eclipse. Y acá la franja más oscura, en violeta más oscura, es la zona de totalidad. Ya vamos a acercarnos aún más.
Entonces, toda esta franja ahora que es más gordita, más oscura, entre Temuco y Panguipulli, ¿verdad? Es la zona de la totalidad. Mientras más al centro uno esté de la totalidad de esta franja, más va a durar la totalidad del eclipse. O sea, si uno está al borde, el eclipse va a durar algunos segundos. Si uno está al medio, puede durar incluso un poco más de 2 minutos, ¿ya? Entonces, vale la pena ir buscando zonas más bien centrales dentro de esta franja, y también, obviamente, mientras más al este uno se encuentra en este caso, se va acercando más al punto cúlmine del eclipse. Todo esto va a ser 100%, toda la zona, ¿verdad?, esta franja más oscura, pero en el punto cúlmine es donde más dura el eclipse. Entonces, pero en este caso ese está en Argentina. Entonces, mientras más al este también va mejorando un poco, pero es muy menor esa variación. Lo que más vale la pena es irse al eje central. Por ejemplo, Teodoro Schmidt, Gorbea, Villarrica, Pucón, Curarrehue. Ese es el eje central de esta línea y es lo que va a permitir el mayor tiempo de totalidad posible. Y luego uno puede en este mismo mapa pinchar y poner pins, ¿verdad? Y en el pin uno puede, puede buscar el nombre del lugar o poner un pin o poner coordenadas geográficas, y ahí nos va a dar un montón de información. Primero nos va a dar cuánto del sol se va a cubrir, porque si estamos fuera de esta zona empieza a disminuir este 100%. Después nos va a dar, bueno, la magnitud del sol, esa va a ser igual para todos. Y luego nos va a dar la duración del eclipse con parcialidad incluida, y luego la duración de la totalidad, que en este caso, en el caso de Puerto Saavedra, va a ser 2 minutos 3 segundos, ¿verdad? Después nos va a dar el horario exacto en que empieza la parcialidad, el horario exacto en que empieza la totalidad, el horario en que la hora exacta en que el eclipse, la luna y el sol van a estar completamente alineadas, perfectamente alineados, y el horario en que termina la totalidad y el horario en que termina la parcialidad, ¿verdad? Y esto en horario local, más encima, muy útil. Además, nos da el porcentaje de veces que estuvo nublado desde el año 2000, o sea, 20 años de datos de meteorología, y calcula qué tan probable es que esté nublado. Entonces, en el caso de Puerto Saavedra, por ejemplo, hay un 54% de probabilidades de que esté nublado, o sea, es un cara o sello. ¿Ah? Si nos vamos al otro extremo, al sur de Curarrehue, ¿verdad? Tenemos, si se fijan, acá el eclipse empezaba a las 11:38 con 36 segundos. Aquí va a empezar a las 11:42 con 31 segundos, o sea, 4 minutos de diferencia entre la costa y el interior de la cordillera. Y si se fijan, la duración de la totalidad, como les dije, no varía mucho, es menor, todavía sigue siendo 2 minutos 4 segundos, ¿verdad? Y lo que sí se pueden ver es que hay un porcentaje de nubosidad un poquito menor, el 44%. Ganan 10% de probabilidad de que esté despejado, yéndose a este sector. Pero, ojo, que si se fijan, acá hay zonas como con un gris más oscurito, son zonas en que es más probable. O sea, hay sectores como con microclimas y qué sé yo, y uno puede ir jugando un poco con eso. ¿Ah? Después les voy a contar un poco como el tip para elegir el lugar en un par de slides más. Entonces, ¿dónde ver el eclipse? El ideal es buscar los lugares con menor probabilidad de nubosidad, pero teniendo en cuenta las diferencias climáticas. O sea, por ejemplo, para el eclipse del año pasado en la cuarta región, en la región de Coquimbo, yo tenía pensado 2 lugares. Uno era en la costa y otro era en el valle interior. ¿Por qué? Porque generalmente no tienen el mismo clima la costa y el valle interior, y eso hace que si está despejado, si está nublado en el valle interior, hay una posibilidad que en la costa esté despejado y viceversa. Entonces tenía 2 opciones y en función de eso uno podía elegir, ¿verdad? Aquí lo mismo. Yo les aconsejo tener unos 2 o 3 lugares alternativos, pensados con tiempo, y que esos lugares cumplan con algunos requisitos, como que tengan cielos despejados de obstáculos. En el caso del eclipse de este año en la Araucanía, la ventaja que tiene, una de las grandes ventajas, es que es casi el mediodía.
entonces no hay cerros que te puedan tapar el sol, y es bien fácil encontrar un lugar con el cenit despejado. Pero así todo, es aconsejable tener un lugar más o menos despejado para que no vaya a haber un árbol que te tape, una construcción, un cartel o una quebrada con un cerro muy empinado y que justo uno esté en la sombra, ¿no? Igual hay que pensar en eso, pero la verdad es que casi el 99% de los lugares van a poder cumplir si uno está afuera, con la zona, con lo despejado que tiene que estar el lugar, ya que el sol va a estar muy alto en el cenit. Luego de tener estas 2 o 3 alternativas, unas 48 horas antes o incluso el día antes, si uno puede, revisa la previsión meteorológica y ahí ya define dónde puede ver el eclipse con mayor certeza de tener el cielo despejado, ¿verdad? Y por eso es importante elegir lugares con climas distintos. En la región de la Araucanía, bueno, yo no vivo allá, pero la experiencia que he tenido es que el clima cambia mucho de un valle a otro y de un sector a otro, y por lo tanto creo que hay ahí una buena oportunidad de que si está nublado, si va a estar nublado en Pucón, puede que en Gorbea esté despejado. No sé, estoy diciendo lugares por decir lugares. No quiero tener ninguna preferencia por una comuna por sobre otra. Así que eso es el tip como para buscar los lugares, ¿ya? Ahora, ¿qué imágenes se pueden tomar? Bueno, ahí la creatividad de cada uno. A la derecha, arriba a la derecha, hay una foto tomada sin filtro. Las dos son sin filtro, en verdad. La diferencia entre las dos fotos de la derecha está en el balance de blancos que se hace de la imagen, ¿verdad? Y en la apertura, ¿ya? Pero ambas son sin filtros y se alcanza a ver en las dos las líneas de la corona, ¿verdad? Pero en ninguna de las dos se alcanzan a ver las protuberancias. En la de abajo un poquito se ve como unas zonas como rojizas, unos puntitos rojos arriba, y que esos son como, se llaman perlas de Bailly, y se producen por el paso de la luz por los valles de la luna. Entonces tienen estos como brillos que alcanzan a difractar un poco la luz y se producen estas perlitas, ¿verdad? Pero ninguna de las dos ocupa filtros. ¿Y por qué no ocupan filtros? Porque están durante la totalidad. Esto es muy importante. Mientras el eclipse sea parcial, hasta 99% de parcial, o sea, mientras no haya 100% de totalidad, tanto los ojos como los equipos se pueden dañar, ¿ya? Y el daño es irreparable. O sea, en el caso de los ojos es irreparable, y en el caso de los equipos tienes que cambiar el sensor, que sabemos que es de las cosas más caras de cada equipo, y por lo tanto también es bastante irreparable. Ya voy a llegar a cómo protegernos, y por eso dejé esta imagen acá de la izquierda, porque acá nos dice, en el eclipse del año pasado en Coquimbo, ¿verdad? Desde que empezó el eclipse hasta que empezó la totalidad, con anteojos para eclipse, termina la totalidad y de nuevo nos ponemos los anteojos para el eclipse, ¿verdad? No se puede de otra manera, es muy, muy peligroso. Entonces, primero quiero partir por las precauciones para que no nos dañemos los ojos. Se recomienda el uso de lentes certificados con la norma ISO 12312-2, entregado por alguna institución confiable o comprado en alguna tienda especialista de cosas de óptica, ¿verdad? No comprado en comercio ambulante, aquí no hay ningún juicio de valor, sino que porque no quiero que nos podamos arriesgar a tener un objeto que no sea efectivamente, que no cumple efectivamente con la norma que dice cumplir, y dañemos irreparablemente nuestros ojos, ¿ya? Alternativamente, se puede usar un visor de soldador número 12 o 14, que lo pueden adquirir en las ferreterías, ¿verdad? En ambos casos, con los lentes pueden estar un rato más, con el visor un rato menos, pero en ambos casos la idea no es ver el eclipse, estar mirando el sol de a horas o de a decenas de minutos.
el eclipse es un evento bastante lento, nos da tiempo de observarlo, de apreciarlo, entonces uno puede mirar un minuto y luego con los lentes, ¿verdad? Y luego descansar, y entre descansar unos 15 minutos y luego volver a verlo, no va a haber cambiado mucho en esos 10-15 minutos el sol. Por lo tanto, podemos efectivamente ir alternando, y la idea es no dejar, no estar mirando, incluso con la protección adecuada, mucho tiempo, ya que igual pasa bastante radiación, aunque tengamos estos lentes protectivos que nos protejan, y el daño acumulado, o sea, la radiación acumulada también puede dañar. Entonces la idea es que sea minutos, un minuto máximo con los lentes, y ojalá no más de un minuto con el visor de soldador, ¿ya? Y la otra opción, que también sirve para hacer bastantes cosas un poco más creativas, es un proyector solar, ¿ya? Aquí Ricardo García, por ejemplo, que es muy amigo mío, tiene un blog que se llama Astroblog, con B corta, y hizo un video de cómo en el que enseña cómo hacer un proyector solar con una caja de cartón. Y el concepto es bien sencillo: se hace un orificio con aluminio y se le hace un hoyito con un alfiler, un poco como la cámara antigua de hoyito con un agujero, ¿verdad?, que se usaba antiguamente. Y esto nos permite proyectar en el fondo de la caja, la imagen de fondo acá es el fondo de la caja, proyecta el sol, y podemos ahí ver entonces indirectamente la imagen del sol, y veríamos cómo se va cubriendo el sol a medida que avanza el eclipse. Voy a saltarme acá. Entonces, el video de cómo hacer el proyector solar lo pueden ver ahí en Astroblog en YouTube también. Y el concepto de proyectar el sol lo podemos encontrar creativamente en muchos lados. Por ejemplo, la imagen grande a la izquierda son los agujeros que se producen a través de un árbol, y esos agujeros de la sombra, si se fijan, ya está bastante cubierto el sol, y proyectan como estas medias lunas, ¿verdad? Chiquititas, varias veces. O sea, que hay cientos de proyecciones del sol juntas, y cada una está mostrando cómo está el sol cubierto por la luna, ¿verdad? Con las manos uno puede hacer una rejilla también, y enfocar con la distancia que uno tome a la superficie en que proyecta esta sombra, y también pueden ver cómo se ve la proyección del eclipse, ¿verdad? Y por último, incluso con unos prismáticos, nunca ver el sol directamente con los prismáticos, pero sí podemos usarlo como un proyector solar y proyectar el sol en alguna superficie. Estos son para darles ideas de cosas que pueden hacer para ir mostrando cómo avanza el eclipse, ya que son más de una hora de tiempo que hay entre que empieza la parcialidad y llega a la totalidad, ¿verdad? Y que no necesitan estar mirando y enfocando directamente el sol, que es lo peligroso. La proyección del sol es segura de observar. Para no dañar el equipo, se debe usar un filtro ND que quite 10 stops o más al equipo, al lente, ¿ya? Como este, por ejemplo, que muestro acá. Hay de varias marcas y los pueden encontrar en el comercio. Los pueden combinar para llegar a los 10 stops también, ¿no? O sea, si tienen uno que baja 2 stops y uno que baja 5 stops, a ver, ¿se multiplican o se suman? Me bajó la duda ahora. No, uno que baja 5 stops y otro que baja 5 stops, podrían combinarlo. Se suman, ¿ya? Entonces, y aquí es súper importante no mirar nunca para enfocar el sol, aunque estén con los filtros ND, no mirar nunca directamente por el visor, sino que usar la función Live View para ver a través de la pantalla la imagen y el encuadre, ya que efectivamente estos filtros permiten proteger el sensor de la cámara, no así los ojos, ¿ya? Pero, y lo otro es también exponer de tiempos cortos, ¿ya? No dejar el sensor expuesto, aunque tenga un filtro ND correspondiente, no dejarlo expuesto más de algunos minutos,
ya que también puede sobrecalentarse y la cámara también sobrecalentarse y dañar el equipo, ¿ya? Perdón. La idea, además, tener algo que pueda proyectarle sombra al equipo de vez en cuando, porque el equipo expuesto al sol, recordemos que esto es al mediodía, puede hacer mucho calor en diciembre, el sol pega fuerte, el equipo expuesto directo al sol todo el día también se puede dañar, por lo tanto ahí el consejo es tener algo que pueda protegerlo del sol, un parasol o algo así, y lo vamos protegiendo mientras no lo ocupamos, mientras no estamos tomando imágenes. También existen telescopios con filtro solar especializado. Sí o sí, vuelvo a insistir, el filtro solar tiene que ser comprado en tiendas de telescopios ópticos serias y eso permite con adaptadores o observar o tomar imágenes, ¿verdad? Algunos consejos. Para tener el sol de algún tamaño decente, o sea, de un tamaño más o menos decente, por ejemplo, ese tamaño de la foto de la derecha, de abajo a la derecha, es mínimo un lente de 200 milímetros, ¿ya? Se aconseja sobre 400 milímetros para empezar a ver la corona correctamente, ¿ya? Entonces, mínimo 200 milímetros para tener un buen tamaño, sobre 400 para ya empezar a tener resultados que parezcan más o menos más profesionales, ¿verdad? Debido a esto mismo, es necesario contar con un trípode de la mejor calidad posible para disminuir las vibraciones, ya que un lente sobre 200 milímetros tiende a acusar mucho las vibraciones. Y para lo mismo disminuir las vibraciones, un disparador a distancia o usar, si es para fotografía, usar el temporizador para no transmitir estas vibraciones. En el caso de video, generalmente hay mucho camarógrafo que usa cámara de hombro o que tiene buen pulso, el video perdona un poco más, pero igual mejor con un buen trípode para evitar la vibración y además poder hacer el seguimiento correcto del sol. Durante la totalidad se puede sacar el filtro, no solo se puede, es muy aconsejado sacar el filtro, volver a regular la cámara para que tenga la correcta exposición y tenemos entonces un par de minutos para hacer eso y sacar la foto para la eternidad, ¿verdad? Para la historia. Entonces, durante la totalidad podemos sacar el filtro, podemos trabajar durante esos 2 minutos sin filtro y apenas se acaba la totalidad, que se reconoce muy fácil porque empieza a brillar por un costado del sol en lo que se llama el anillo de diamantes. Ahí hay que poner inmediatamente el filtro y ponerse inmediatamente los lentes protectores. Algunos consejos extras. Enfocar en el borde del sol. Por mucho que el sol esté infinitamente lejos respecto a los sistemas ópticos que ocupamos, el enfoque no es exacto al infinito y por lo tanto siempre vale la pena verificar el enfoque en un borde del sol, estando ya con el filtro puesto, por supuesto, y usando la función Live View o lo que permita no ver directamente a través del visor con el ojo, ¿verdad? Como les decía, dar descansos al sensor para no dañarlo por sobrecalentamiento. Utilizar el modo manual para poder ir variando velocidad de obturación y apertura y así poder ir jugando un poco con la creatividad. Obviamente utilizar la mayor resolución posible e idealmente el modo RAW para poder hacer las correcciones posteriores de color y los ajustes necesarios para tener la imagen la más bonita posible. Y por último, no me canso de repetirlo, siempre proteger los ojos. Muchas gracias y ahora ya podemos pasar a las preguntas. ¿Cómo vuelvo a...? Ya estaba apareciendo de nuevo. Oye, han habido algunas preguntas re interesantes. Hay algunas que las pasaste a responder, pero vamos a ir con calma porque hay algunas que se han hecho por interno
y hay otras que se han hecho también a través de este espacio de chat de preguntas y respuestas en vivo que se están haciendo en esta transmisión por Teams. Vamos primero a las de Teams, luego vamos a las que nos enviaron por interno y que nos van a ir compartiendo los colegas que están como en la producción. La primera son dos consultas que tenían que ver con, que dijeron ellos, que incluso lo habías contestado, Nico, que decía dónde se pueden comprar los filtros necesarios para las cámaras. Sería bueno que los volviéramos a repetir y que tal vez habláramos un poco de precio, para tener alguna referencia de pronto de cuánto valen los filtros que la gente quiere ocupar para sacar fotografías. Ya, a ver, hay varias triquiñuelas. Primero, acuérdense que dije que podíamos ocupar los vidrios de soldador, y eso sirven tanto para los ojos como para los equipos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de si conseguimos un vidrio suficientemente grande, podríamos tapar el lente completo de la cámara con este vidrio soldador, y esa es la opción número 12 o número 14, y esa es la opción lejos más barata, porque el vidrio soldador cuesta 2 lucas en la ferretería. O sea, uno más grande puede que cueste un poco más, pero en general bordea algunos miles de pesos, no cuesta no más de 10 lucas, digamos. Después, los filtros ND son un poco más caros, pero tienen una mejor calidad óptica. Denme un segundito que no sé por qué. ¿Me puede dar un minuto que se me va a apagar el computador? No sé por qué el cargador no está funcionando. Sí, claro, dale. Dale. Yo aprovecho. Sí, dale nomás, con toda confianza. Yo aprovecho de mencionar y agradecer a las personas que nos están haciendo la consulta. Las consultas que decían en relación con los filtros necesarios para las cámaras tenían que ver con Javiera y Leonardo de Gorbea. Leonardo preguntaba dónde se podían adquirir los filtros y Javiera había dicho, gracias por la presentación, dónde puedo comprar los filtros necesarios para las cámaras para asegurarme que sean certificados y de buena calidad. Eso es un súper buen dato porque pudiera llegar a pasar que en algunas partes te dijeran que son de una clase, que te dijeran que son de una manera y en realidad son de dudosa reputación. Y que pronto va a pasar al consultarte necesariamente, Nicolás, dejo al tiro servida la pregunta, lo que pasa con los lentes certificados. Porque no cuesta nada imprimir en el lente por el borde que está certificado y con el ISO, con la numeración, pero nada te asegura que ese lente también esté correctamente certificado. Continúa ahí con lo de los lentes. Ya, mira, voy a partir con los lentes, que me parece que la salud de los ojos es primordial. Los lentes, las instituciones en general, tanto el gobierno regional, yo sé que va a distribuir lentes, la Universidad de la Frontera va a distribuir lentes, nosotros vamos a distribuir lentes, o sea, en Alma. Entonces, las instituciones grandes, digamos, y serias, por lo general, hemos hecho las compras, o sea, no vamos a entregar lentes malos. Ya partamos por ahí. Entonces, si son lentes regalados por instituciones serias, puede venir con confianza, ¿verdad? Luego, en la venta de lentes, yo me iría necesariamente ya sea con ópticas grandes, algunas venden, y también venden las tiendas de telescopios, ¿ya? Las tiendas como Telescopios Chile, ese tipo de tiendas, también venden lentes y venden filtros, ¿ya? Entonces, los lentes, sobre todo, yo creo que en general, lo ideal es probablemente hacia la segunda quincena de noviembre ya van a empezar a distribuirlos las distintas instituciones. Si lo pueden sacar gratis por ahí, la verdad es que yo creo que sobre todo este año, que con el tema de la pandemia no va a haber tanto turista que llegue, lamentablemente, pero sí, entonces va a ser más fácil tal vez conseguirse lentes gratuitamente, ¿ya? Entonces yo les aconsejaría, ya sea con la UFRO, ya sea con el gobierno regional, con las municipalidades, que van a tener lentes certificados, ¿ya? Nicolás, antes de pasar a la otra pregunta, ¿qué pasa con este remedio casero de la doble radiografía del vidrio de casa con esperma, o sea, perdón, con humo de vela, que probablemente en algunas zonas rurales se ha corrido mucho el rumor de que sirve, porque antiguamente alguien dijo que servía? ¿Qué hay con eso? El daño es en la retina es irreparable.
nosotros tenemos el lente, el ojo es como un lente, ¿verdad? Y uno hace, el ojo proyecta la imagen, el cristalino proyecta la imagen en la retina, y esa retina manda las señales nerviosas al cerebro y la interpreta, y formamos la imagen con lo que podemos ver, ¿verdad? Esto es lo mismo que la lupa, con la que quemamos hojitas cuando chicos y jugamos a quemar cosas con la lupa. Tú miras el ojo, tú miras el sol con tu ojo, hace un efecto lupa en la retina y vas quemando zonas de tu retina. Esas zonas no son irrecuperables, es como un tatuaje en la retina, como si te quemaras fuerte en la piel, la cicatriz queda para siempre y esa zona de la retina nunca más vas a poder ver. Además, no te vas a dar cuenta, porque la retina no tiene sensores nerviosos de dolor. Entonces no vas a sentir que te estás quemando, solamente te vas a sentir encandilado, ¿verdad? Por el sol, pero no vas a sentir que te estás quemando y te vas a venir a dar cuenta del daño mucho rato después, ¿ya? Entonces, la verdad es que, por favor, tomémonos en serio lo de protegerse los ojos y no sirve, digo bien, la radiografía, la doble radiografía, el vidrio con humo, el CD, todo eso no sirve. Sirve los lentes certificados, el vidrio soldador 12 o 14, y también venden el mismo material con que están hechos los lentes. A veces yo he visto gente que lo encuentra, no sabrían dónde, pero yo lo he visto, venden por rollo. Entonces uno lo puede cortar y tener, para ver, en vez de como formato lente, tiene un pedazo como de papel filtro, digamos, y eso también sirve. Creo que son las mismas tiendas de telescopio las que lo venden, ¿ya? Pero es súper importante que no ocupen otra cosa, porque el sol radia en muchos tipos de luz distinta. Y efectivamente, por ejemplo, el CD proyecta una sombra, o sea, protege una parte de la zona, pero no protege de la radiación ultravioleta, no protege de ciertas ondas que sí nos van a dañar el ojo, ¿ya? Muy bien, vamos a la próxima pregunta. Nacho pregunta a través de... Espérate, ¿Sí? me dio contestar lo de los filtros para las cámaras. Ah, sí, y el precio sobre todo también, Nicolás. Sí, ya. Los filtros ND para las cámaras van subiendo de precio según, obviamente, la densidad. Se llaman ND porque son de densidad neutra. ¿Qué quiere decir esto? Que no modifican la luz. La temperatura de la luz, los colores no se modifican y solo baja de manera neutra la cantidad de luz que deja pasar, pero sin modificar la luz, que es muy importante eso a la hora de hacer fotografía y de hacer grabaciones, y por eso son un poco más caros, pero tienen un mejor resultado óptico que usar un vidrio soldador, por ejemplo, o los mismos lentes. Entonces, y obviamente el precio varía mucho según el tamaño que podemos usar, ya que según el lente que tengamos, vamos a usar un tamaño más grande o más pequeño. Hay varios formatos. Estuve mirando hoy día y tamaño de 65 milímetros, me parece, de tamaño, lo encontré por ahí en internet a unas 35 lucas, el ND 3. Se llama ND 3.0, por ejemplo, que es 1000 por, que es de 10 stops. 1000 por son 10 stops, ¿verdad? Entonces, lo pueden encontrar como 3.0, como 1000 por o como 10 stops. Filtros ND. Más o menos 30 y tantas lucas, uno de un tamaño que te serviría para un lente de unos 200 milímetros, un poquito más. Si ya empezamos a subir en lente, va subiendo bastante el valor, pero me imagino que si tienen un lente de 400 milímetros o más, probablemente tengan los medios para comprarse también el filtro correspondiente. Es un poco de la mano. Muy bien, Nacho te decía, hace la consulta si es tan fundamental o no el uso de un trípode para poder captar las imágenes del momento del eclipse en general. ¿Es tan importante un trípode? ¿Es por el movimiento del sol? ¿Por qué razón? Mira, yo te diría que de todos los tips que dije, el del trípode es el menos obligatorio, ¿ya? Yo he visto muy buenas fotos sin trípode, pero
el trípode nos va a permitir tener mejores resultados, ¿ya? Ahora, durante la totalidad, el Sol igual tiene este brillo de la corona y se puede a mano alzada tener buenos resultados, dependiendo obviamente del lente que se ocupe. Si usamos un lente de un teleobjetivo más grande, obviamente va a vibrar más y ya empieza a necesitar un trípode. Una cámara, yo me imagino que hay mucha gente que está pensando en la típica cámara reflex, pero de nivel pro amateur, digamos, como intermedio, que usa lentes del objetivo zoom de, no sé, de 18-200, ese tipo, que son lentes más bien livianos. Con la mano no deberían tener problemas, sobre todo durante la totalidad, ¿ya? Durante el proceso, no, durante la parcialidad, no, es muy desaconsejado porque sin trípode lo más probable es que terminen, cuesta mucho el apuntar al sol, todo esto, y terminen dañándose la vista, porque van a tener que, en algún momento no se van a aguantar de mirar por el visor, de mirar de si está todo bien alineado, y entonces no se los aconsejo usarlo sin trípode, porque van a terminar por accidente mirando el sol y dañándose los ojos, ¿ya? Solo por un tema práctico. Muy bien, tenemos varias preguntas, a ver si las vamos restringiendo en la respuesta, Nicolás, porque tenemos como 5 o 6 más. Esta es muy específica, la hace Carlos Morales. Sí. Dice, ¿algún consejo para alineación polar diurna para los que tenemos monturas? Yo debo reconocer que aquí me hablaron a mí en chino con esto. Muy técnico, me parece. Supongo. Sí, es bien difícil la alineación polar diurna, por lo mismo que al no tener estrellas de referencia, no vamos a poder hacerla del todo correctamente. Una opción es hacer la alineación la noche previa. Ay, muchas gracias. Me trajeron un chocolate. Muchas gracias. Oye, déjame un poco que estoy ocupado, ¿ya? Perdón. Perdón. Entonces, una opción, como la más pro, es la noche previa, en el lugar donde vamos a estar, marcar el lugar donde vamos a poner el trípode de esta montura y hacer la alineación en la noche con las estrellas y probar que esté bien hecha y ya no mover esa alineación hasta la hora del eclipse. Lo otro es, lo más importante es alinear correctamente el norte verdadero, ¿verdad? Y podemos ir como ajustándolo durante el día. Si tenemos obviamente la montura con un telescopio con un filtro solar y ir ajustándolo, pero nunca va a quedar exacta, pero sí nos va a permitir seguimientos ya un poco más largos, ¿verdad? Ir ajustándolos manualmente nomás. Son las dos formas que se me ocurren. Muy bien, hay otra consulta que es de... Y por último, sí. Perdón, por último también se debería poder, con las coordenadas exactas del lugar con un GPS, se debería poder alinear con cálculos, pero eso ya es nivel experto superior. Claro. Anónimo, como te decía, personaje anónimo pregunta, dice, hola, ¿cuál es la web para ver las comunas que tienen probabilidad de nubosidad y algunos detalles sobre umbra y penumbra? Que creo que muy parecido a lo que estabas mostrando tú, que te daba el inicio, el final, el tiempo preciso del ocultamiento completo del Sol, y además la posibilidad de que esté nublado, que es bueno aclarar también, Nicolás, que no es que que no se esté casi profetizando el tiempo el 14, sino que es un promedio hacia atrás, ¿cierto? Es un promedio hacia atrás y puede que esté todo despejado el 14 y sería ideal, ¿verdad? Yo la que ocupo es una que se llama timeanddate.com. Encuentro que hasta ahora de los sitios que he buscado es el que más me acomoda para ver los eclipses. Como tiempo y fecha en inglés.com. No sé si lo podemos poner en alguna parte. A ver, lo voy a proyectar de nuevo. Acá. Ahí. Se escribiría Time Andate.
Andate, claro, ahí está abajo a la izquierda, time A ver si and date. tendrías que agrandar un poco la página a ver si se alcanza a ver. Para los que están de repente, de pronto viendo por teléfono. Un segundito. Ahí. Estime and date, o sea, con 2D. Se respetan todas las letras. Sí, todas las letras. timeandate.com. No sé si lo pueden poner en el chat de una vez, ¿no? Como más fácil. Al final. Ahí. Sí. A ver, tiene. Y ahí se van a la sección. Ahí lo escribí. Sí, okay. Ahí lo escribí yo. Ahí, sí. Y les voy a poner directo para que sea más fácil. Les voy a facilitar. Un segundito. Dale con la otra pregunta mientras yo voy a, mientras tanto, buscar claro. Directo para que se vayan al eclipse del 2014. Sí, la próxima pregunta es súper interesante y también la hace Leonardo y dice lo siguiente: ¿qué hay de filtros para los teléfonos celulares? ¿Existen filtros para los teléfonos celulares? Y yo amplío un poco la pregunta y digo, ¿será fácil fotografiar un eclipse con un teléfono celular? Entendiendo que ahora están saliendo de 3 lentes, de 4 lentes, hay algunos que tuvieran tal vez más posibilidades. ¿Se puede hacer bien el trabajo con un celular? Ya, ahí, antes de contestar la pregunta, puse el link directo al eclipse del 14 de diciembre de 2020, cosa que puedan directamente acceder al mapa. Para los que les cuesta más el inglés de repente, no tengan que navegar por el sitio de Time and Date, sino que entran directo al mapa, ¿ya? Y ahí ya pueden jugar a ver los puntos. Respecto a los celulares, lo que pasa es que por mucho, o sea, se puede, obviamente, los resultados no van a ser tan geniales como con una cámara profesional o semiprofesional, pero tiene la ventaja que es fácil de hacerle un filtro con el mismo lente. Se le pega el lente que uno ocupa para mirar el sol, se lo pegas al lente del celular, ya que es pequeñito, entonces te funciona el mismo lente, los lentes para ver el eclipse como filtro. Y también la precaución de no sobreexponer mucho rato porque se puede sobrecalentar el sensor y dañar. El problema que tienen los celulares es que incluso los que tienen más de un lente no llegan a 200 al equivalente de 200 milímetros, generalmente llegan a la mitad de eso, con suerte. Pero también es una opción, o sea, yo he visto fotos bastante bonitas, por ejemplo, la que mostré se veían los telescopios, bueno, no está tomada con celular, pero se pueden tomar imágenes bonitas de cómo es el ambiente, más el eclipse, al mismo tiempo con un lente de mayor amplitud, pero no vamos a tener, obviamente, los detalles del sol y la corona. Ahí ya la creatividad de cada uno. Correcto. Ya, la próxima pregunta. ¿Sí? Último, hay unas aplicaciones generalmente que permiten usar de modo más profesional la cámara del celular. Hay varias, algunas son pagadas, otras gratuitas. Y eso es bastante útil porque para poder exponer correctamente, como la luz es bien distinta a la luz normal, necesitamos el modo manual, digamos. Entonces hay cámaras, hay aplicaciones para los celulares, tanto Android como iOS, que permiten ese uso más manual. Ok, vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta es la pregunta Gustav. Hace 2 consultas. La primera dice, ¿podrías repetir los tiempos máximos de exposición al eclipse con lentes certificados? Que dijo que los mencionaste y no los alcanzó a notar. Y la otra consulta tiene que ver con lo mismo. ¿Qué pasa si me logré quedar en un lugar donde está nublado e igual miro la zona donde estaría el sol, donde claramente se va a ver un poco más claro entre las nubes? ¿También es peligroso mirar las nubes? Sí. Ese típico efecto bien bonito que uno ve en que como que ve el sol a través de las nubes, es igualmente peligroso mirar el sol directamente, ¿ya? Como les decía, las nubes, cualquier objeto que filtre, que no sea certificado, no sabemos si está filtrando toda la radiación del sol, puede que esté filtrando solo el espectro óptico del sol.
pero hay un espectro, una parte invisible de la luz que es invisible, como la que nos quema la piel, por ejemplo, ¿verdad? O el calor que sentimos con el sol, que no lo vemos. Si nosotros cerramos los ojos, igual sentimos el calor del sol. Eso es porque radia en ondas que no podemos ver, en luz que no podemos ver, y esa es la que puede dañar nuestros ojos, no solo el calor, también la ultravioleta, y por lo tanto, igual que como nos quema la piel, nos puede quemar la retina y se hace ese efecto lupa, quiero decir. Entonces, efectivamente, tampoco es seguro mirar el sol a través de las nubes, ¿ya? La otra pregunta, ¿cuál era? Eran dos preguntas. Ah, los tiempos de exposición. Mira, me imagino que es respecto a lo que uno mira, el ideal es no pasar el minuto, ¿ya? O sea, imaginen, vemos un minuto con los lentes o con el vidrio del soldador y ya descansar unos 3, 4, 5 minutos por lo menos, ¿ya? Es bien lento el movimiento de la parcialidad y por lo tanto tenemos tiempo de incluso compartir los lentes y nos vamos alternando. Mientras tú miras, yo descanso y nos vamos, no tenemos que tener un lente por persona, si tenemos 2, 3 lentes para una familia, por ejemplo, de 5, también sirve y se van alternando, ¿verdad? Por último, si la pregunta era en base a la exposición con las cámaras, ahí va a depender mucho de tamaño del sensor, calidad del sensor, qué tan bien refrigerado está y qué sé yo. Por lo tanto, puede ser que, pero siempre pensando, o sea, yo creo que siempre más o menos igual, un par de minutos, un minuto nomás de tenerlo expuesto y después ya cerrado. Descansar, que se enfríe, unos 10 minutitos que se enfríe. Muy bien, ahí está la pregunta. Es verdad lo que tú mencionas, es 1 hora y media, creo, lo que se demoran desde que Claro. comienza a taparse hasta que se tapa. Entonces, claro, en un minuto, si te quedas 2 minutos, no vas a ver ninguna diferencia, ¿cierto? Básicamente va a estar como ahí. Pues vas a tener que, es recomendable irlo viendo un ratito cada 10 o 15 minutos, ¿cierto? Claro, Sería como exactamente. mejor. Eso, sí, cada 10, 15 minutos que uno mire unos 30 segundos ya es suficiente. Sí. Hay otra pregunta que nos hacen por interno. Dice lo siguiente. ¿Podemos apreciar o se va a poder en esta oportunidad apreciar algún otro fenómeno astronómico que esté asociado al eclipse e incluso alguno que se pudiera fotografiar o grabar durante este fenómeno? Chuta, yo sé que va a estar, no tengo acá los datos exactos, pero generalmente en el momento de la totalidad se alcanzan a ver algunas estrellas y si hay algún, y creo que va a haber un planeta, no me acuerdo si era Marte o Júpiter, que iba a estar en un sector que se iba a poder ver. La verdad es que, pero sí aparecen algunas estrellas que generalmente en el día no las podemos ver como fenómeno astronómico. El eclipse como fenómeno que se pueden ver están lo que les contaba, las perlas de Rayleigh, que son estas como perlitas de luz suceden porque la luz del sol pasa por estos valles que tiene la luna, por los cráteres que tiene la luna. Entonces, forman estas como perlitas y está el momento también del anillo de diamante. Y ya si tenemos un lente 400 milímetros, incluso 600 milímetros, muy ultra profesional, o un telescopio con filtro solar impuesto, vamos a poder observar protuberancias que pudiese tener la corona, que esas no son previsibles, así que como una llamarada solar o una protuberancia, también se pueden ver, pero solo con un telescopio con un filtro ad hoc. Bien, la otra pregunta que nos hacen acá es si hay algún valor agregado del eclipse, preguntan. Ejemplo, temperatura en el ambiente, cuánto Sí, llegar a bajar, viento, comportamiento de los pájaros, de las aves, las gallinas, todas esas cosas que se pudieran ver, entendiendo que la Araucanía es una zona rural. Claro, es súper entretenido porque justamente en el caso, como que este eclipse particularmente tiene esa ventaja que al ser al mediodía, el cambio va a ser más notorio que el eclipse del año pasado en La Serena, que fue ya al atardecer. Entonces, al atardecer igual baja la temperatura, normalmente. Durante el eclipse hay una sensación térmica que baja bastante. En términos de sensación térmica baja varios grados. Y generalmente cambia un poco la sensación del viento. No es que cambie necesariamente de dirección siempre, pero cambia el viento, hay otro viento. Si no había viento, de repente hay viento, de repente se acaba el viento, cambia, ¿verdad? Igual que cuando se pone el sol, ¿verdad?
Y por último, yo no he estado en eclipses totales más que el del año pasado, y en un lugar del desierto que no había ningún animal, pero lo que sí me han contado gente que ha estado es que efectivamente las aves y la fauna se afecta por el eclipse, y efectivamente yo creo que la Araucanía tiene ese plus que tiene mucha fauna, entonces, y ser zona rural, entonces vamos a poder identificar en la fauna también algunos efectos. Y lo otro es que aunque esté nublado, se va a producir el efecto de que a la 1 de la tarde se haga de noche, durante un par de minutos. Entonces, eso también es más notorio si es al mediodía que si es en el atardecer. Buenas respuestas. Quedan las últimas dos, te las voy a tratar de englobar en los dos. La primera, la primera dice relación con cuáles son las palabras que los comunicadores no debieran decir al hablar de esto. Si hay algún error que de repente se cometa y que pueda ser corregido al momento de hablar de los eclipses o de sacar notas de prensa de los eclipses o a trabajar con respecto a los eclipses. Y pregunto al tiro la otra que habla de cuándo es el próximo total de sol en nuestro país, que la preguntan también. Son las dos últimas que tenemos acá. Ya, voy a partir por la segunda. El próximo es el 2021, cerca de Chile, pero va a ser cercano o sea, en la Antártica, ¿ya? Lamentable, el 4 de diciembre del 2021, ¿ya? Lamentablemente ese eclipse ni siquiera va a ser total en la zona de la base de la península de la Antártica chilena, ¿ya? O sea, de hecho, en ninguna parte de la península antártica, sino que en el continente antártico y una parte del océano, más tirado hacia el Atlántico y hacia la costa de Argentina, pero lamentablemente se va a ser muy difícil de ir a ver. El siguiente eclipse que pase por Chile va a ser el 2027. A ver, va a ser total esto, ¿no? No, va a ser anular. O sea, no sé si se acuerdan que hubo un eclipse anular en Coyhaique hace como unos 10 años atrás, más o menos, un poco menos. Unos 5 años atrás, ¿no? 2013 creo que fue. Bueno, anular. ¿Qué es lo que pasa? Que la distancia entre la Luna y la Tierra va variando un poquito, y a veces pasa que el eclipse sucede cuando la Luna está muy cerca de la Tierra, no muy lejos de la Tierra, quiero decir, y no alcanza a tapar totalmente el Sol, y se dice lo que se llama un eclipse anular, que no tapa, no lo cubre totalmente, sino que hace como un anillo. Ese nunca llega a ser total, entonces no tiene este efecto no venía preparado para contar los próximos eclipses totales, pero ese es el próximo anular. Y eclipses totales, espérate, no es fácil. Generalmente acá, no, se los quedo debiendo porque la verdad es que no sé, pero el próximo sé que son varias décadas que estamos sin eclipses en Chile, ¿ya? Son varias décadas, creo que es 2050 ya algo, el otro no me acuerdo bien, pero era mucho tiempo después. Yo siento que voy a estar muy viejito, o sea, es que llego viejo, muy viejo de hecho, así como... El otro día lo conversaba con el profe Massa, y él decía, yo ya no voy a estar de ninguna manera y ustedes van a estar todos muy viejos. Ese era como el concepto. Se los puedo quedar debiendo, por favor. O sea, si se busca en internet se encuentra todo eso, pero... Sí, no, yo, no por Dale. ejemplo, Nicolás, trabajo en zonas de Puerto Saavedra y el próximo eclipse total en Puerto Saavedra es el 2413, que Claro, toque ¿no? el 100%. Nosotros estamos hablando de 394, 393 llamados, es una cosa que jamás, o sea, No, claro. si alguna persona dijo, En el esperemos mejor al próximo, estás perdido, no, ni una posibilidad. Está perdido. Perdido. No, por eso, si tienen la oportunidad de verlo este año, véanlo, porque lo más probable es que no tengan otra oportunidad tan buena como esta de verlo, ¿ya? Eso siempre, eso para todos los eclipses de sol pasa. Si estás cerca de un eclipse total de sol, anda a verlo, porque lo probable es que en tu vida estés cerca de unos 3, cerca, que son cientos de kilómetros. Y ya quieres que esté como a menos de 10 kilómetros, son uno en tu vida con suerte.
¿ya? Respecto a cosas que evitar, bueno, yo creo que siempre los comunicadores tenemos el deber de la prevención. Aquí el eclipse es un fenómeno muy, muy bonito, espectacular de la naturaleza, pero también tiene este peligro para los ojos. Entonces, siempre, siempre, siempre insistir con la protección de la vista, con que no ocupen métodos artesanales dañinos que puedan dañar la visión. El daño es de verdad irreparable. A cada eclipse se reportan casos, aumento de casos de pérdida de visión en todo el mundo que sucedan los eclipses, lamentablemente, y entonces hay que seguir con la prevención, y la única forma es que cada vez que se comunique, se explique el tema de los lentes que se deben usar, el tema de usar un proyector solar, el tema de no mirar directamente por el visor de una cámara, todo eso. Yo diría que eso es lo más sí. importante. La última, y con esta sí que terminamos. Dice Anónimo, la persona a través del chat de Team, ¿con qué tipo de luna va a coincidir el eclipse? ¿Llena o nueva? Consulta. Súper buena pregunta. Los eclipses suceden siempre, siempre, siempre. El eclipse de luna, el eclipse en que la luna es la que entra en la sombra de la Tierra, sucede en luna llena. Y el eclipse de sol, como el que vamos a tener ahora, sucede siempre, siempre en luna nueva. Porque acuérdense que las fases lunares tienen que ver también con la rotación de la luna alrededor de la Tierra. Y la alineación se puede producir solo en luna llena o en luna nueva. En luna nueva son eclipses de sol y en luna llena son eclipses de luna. Esa fue una excelente pregunta como para finalizar. Nicolás, excelente, te queremos... Sí, de verdad estuvo muy, muy, muy interesante la consulta. Nicolás, a nombre del equipo Eclipse Araucanía 2020, del gobierno regional, de la Corporación de Desarrollo Araucanía, del Colegio de Periodistas de Chile Regional Araucanía, te queremos dar las gracias por haber hecho este trabajo, gracias también al Observatorio ALMA por haber facilitado, por supuesto, y habernos ayudado con las gestiones para poder colaborar un poquito con la difusión, con la divulgación científica y también con estos tips astronómicos y de cuidado y seguridad que nos van a servir para todos, para este evento que realmente es maravilloso. Yo también tuve la oportunidad, Nicolás, de irlo a ver el año pasado y creo que es lo más maravilloso que he visto en toda mi vida. Así que si quieres dar algunas palabras de despedida, son tus minutos. Nada, agradecer solamente por la oportunidad, de verdad encantado. Cuando quieran hacemos más cosas juntos y no sé, si pueden no perdérselo, no se lo pierdan, porque de verdad la sensación de estar en la totalidad de esos 2 minutos, uno lo único que quiere es que vuelvan a suceder, que no se acaben, y es una cosa indescriptible, es muy difícil de describir en palabras. Así que nada, felicitaciones por la iniciativa y muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias a ti. Agradecer a todos y a todas quienes estuvieron presentes en este taller para medios de comunicación y además público especial que nos acompañó. Precauciones y consejos para cubrir correctamente el eclipse Araucanía 2020. Se acercan las fechas, redoblemos la información, no perdamos para los comunicadores la importancia de lo que significa tener la oportunidad de ver con el debido cuidado y evitando riesgos este maravilloso evento astronómico. Por mi parte, también agradecer a la corporación que me invitó a formar parte, para mí fue un placer y, por supuesto, estamos atentos a cualquier otro streaming y que será avisado oportunamente. Se cuidan mucho y que tengan un bonito fin de jornada. Que les vaya bien.